de, para hablar de los temas relacionados en el día de hoy con el tratamiento de los socios comerciales. Digamos que en general le vamos a dar un énfasis de cadena de suministro, obviamente, pero ya hay muchas normas que hablan de la necesidad de los socios comerciales y lo veíamos en 18788, ¿no? Yo les contaba en aquella oportunidad cómo las organizaciones, y vuelvo, insisto, en cualquier sistema de gestión, cómo las organizaciones deben de asegurarse, y es una responsabilidad de las empresas, en garantizar que toda la cadena hable ese idioma y venga con esas mismas filosofías, ¿sí? Eso es como cuando estamos haciendo procesos de selección de personal y queremos que ese colaborador tenga unos atributos que nosotros le llamamos valores, perfiles, roles y demás, pero que venga con unos atributos que creo que esa persona se pueda adaptar a la cultura de la compañía, que haga match con ese equipo de trabajo que ya tengo establecido. Eso mismo sucede con los socios comerciales, entendiendo socios comerciales tanto clientes como proveedores. Y en ese orden de ideas, esos socios comerciales, yo lo que busco, y generalmente pongo ejemplos así, que soy bien coloquiales, pero este es un matrimonio. Seguramente no para toda la vida, o en algunos casos sí, pero ¿con quién me voy a casar yo, cierto? Entonces debe tener una filosofía, además de los temas económicos que son obviamente importantes, pero debe tener una filosofía, debe de ir en la misma sintonía que yo, le deben de interesar las mismas cosas, ¿sí? No podría ser que yo esté acá trabajando con los derechos humanos, con la seguridad de la cadena de suministro, que esté en pro de la seguridad, que esté así súper compacto en esos temas, pero entonces vinculo al proveedor, no sé, marca Acme, y ese proveedor no cumple con la legislación, contrata menores de edad, tiene varios, digamos que ya hay varias denuncias por abuso de autoridad, no hace verificación de sus propios proveedores, no le interesan esos temas, entonces, pues, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a generar ese matrimonio? Y eso es realmente lo que buscamos en el día de hoy, que trabajemos y que hablemos de los socios comerciales en relación con cadena de suministro, pero sin olvidar que en cualquier ámbito, las normas hoy en día nos están vinculando a que trabajemos en ese, como les decía yo, en ese matrimonio de que estemos hablando el mismo idioma, estemos alineados con los mismos principios, los mismos valores, y que finalmente también genere, realmente sea mi aliado estratégico. Habiendo dicho esto, y entonces habiendo hecho esta introducción, quise yo traerles este esquema de aguas arriba y aguas abajo de la cadena de suministro. Y es muy importante, aquí digamos que puede haber una mezcla de clientes y de proveedores. Permítanme, yo me voy a una pantallita que manejo yo adicional. Pero básicamente, digamos que, y recordando que es ese esquema aguas arriba y aguas arriba son esos proveedores que yo tengo que están antes de que yo produzca. De hecho, los que están casi que aguas arriba son mis proveedores, aunque aguas abajo también tengo proveedores, pero acá sobre todo son esos que me proveen para yo producir mi servicio o mi producto. Cuando yo ya produzco y hago la transformación, viene aguas abajo, es cuando libero mi producto debidamente ya elaborado o presto mi servicio y se entrega.
Generalmente ahí podemos encontrar clientes, pero en cadena de logística también podemos encontrar algunos proveedores. Si yo produzco un producto, entonces lo empaco, ¿sí? Lo embalo y se lo entrego a un transportador para que lo lleve a un puerto, a una zona logística, a un centro de distribución, a una zona franca, a un parque industrial. Y allí ya está producido, está aguas abajo, está en proceso, pero todavía el producto es mío, ¿cierto? Entonces, esa es la cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo. ¿Y por qué la traje aquí a colación y qué es importante? Que cada uno de nosotros logremos hacer ese mapeo de cómo está la cadena de suministro mía. Entonces sé que la mayoría de ustedes, parques industriales, ¿en dónde estoy yo? ¿Puedo estar atrás, en aguas arriba? Si de pronto tengo allí una empresa que suministra materias primas a otra, o soy un centro de distribución única y exclusivamente de materias e insumos. O también tengo al productor alojado como huésped en mi parque. O también tengo allí una bodega que hace las veces de centro logístico. ¿Sí? Ustedes digamos que juegan con diversos actores, pero ¿qué es lo realmente importante? Yo en dónde estoy y cómo mapeo yo esa cadena de suministro y tengo claro quiénes son aguas arriba, quiénes son aguas abajo, quiénes son mis clientes y quiénes son mis proveedores. En ISO 28001, que es una norma muy bondadosa, es un sistema de gestión muy bondadoso y es un sistema de gestión muy bondadoso porque es un sistema de gestión muy light, tiene 5 o 6 requisitos documentales y es lo más parecido, y su misma introducción lo dice, a poder darle respuesta al mantenimiento de lo que es el operador económico autorizado. Entonces esa norma nos habla de que hay un documento que se llama la Declaración de Seguridad y en esa declaración de aplicación, las organizaciones deben listar, de acuerdo al alcance que le van a dar a esa certificación, cuáles son sus socios comerciales y de una vez dejarlos listados, que eso es un documento de primera parte firmado por representante legal donde dicen, mire, en la prestación del servicio de alojamiento de huésped en el parque industrial, yo manejo estos clientes y estos proveedores, ¿sí? Y de una vez los dejan allí, porque han tenido, y lo que exige la norma es, mire, mapee su cadena de suministro y tenga claro quiénes son esos socios comerciales con los cuales usted va a trabajar. Y en sintonía con eso, entonces se empiezan a desglosar una serie de requisitos y una serie de aspectos que las organizaciones deben de tener en cuenta en pro de, bueno, tengo claros los socios comerciales, sé quiénes son, están aquí mapeados, los tengo listados, pero ahorita ¿qué? Ahora ¿qué hago con ellos? Ahora ¿cómo trabajo con ellos? Ahora ¿cómo los vinculo a mis operaciones? Porque sí, mire, yo tengo total claridad, yo quiero trabajar en pro de la seguridad, yo soy legal, cero lavado de activos, cero terrorismo, cero texto, cero... y yo la tengo clara y mi personal está capacitado y mire todo lo que yo hago, listo, perfecto. Pero sus socios comerciales la tienen así de clara. ¿Usted ha hecho que sus socios comerciales la tengan así de clara? Y en ese sentido es que yo empiezo a trabajar con la seguridad de esos socios comerciales basado en ese mapeo de aguas arriba o aguas abajo que tengo de la cadena de suministro en mi proceso, en mi compañía. ¿Qué buscamos entonces con esos socios comerciales y cómo vamos a lograr hacer el engranaje y entendernos en pro de considerar esas herramientas en las cuales yo te voy a decir, o yo como organización voy a establecer y voy a decir, listo, tengo estos socios comerciales, transportistas, despachantes, agentes aduaneros, aduanales, agentes de transporte, empresas logísticas, parques industriales, empresas de seguridad. Establezca usted, que ahorita vamos a ver cómo se establece,
Pero en ese macro, en ese mapeo que hicimos anteriormente, listo. ¿Cómo vamos a trabajar? Digamos que si fuésemos un importador-exportador, como lo dice el slide, pues desde el importador-exportador es más fácil mirar hacia atrás, hacia adelante, pero no siempre estamos nosotros ahí en el centro, ¿sí? ¿Cómo estoy yo siendo un parque industrial, siendo una empresa de seguridad, siendo un transportista? ¿Cómo estoy yo frente a esa cadena de suministro? Lo primero que tenemos que establecer entonces con esos socios comerciales, y ojo que les estoy hablando de clientes también, es cómo los evalúo, cómo los selecciono y cómo establezco cuáles son esos requisitos que yo he definido para poder evaluarlos, ¿sí? Entonces hay que establecer un procedimiento, ¿sí? De selección donde yo defino unos criterios, donde digo, mire, es que lo mismo, como les digo, que yo hago con el personal, es que el perfil del analista logístico es este. Todas las personas que entran a trabajar aquí a este parque industrial deben tener que idoneidad, responsabilidad, y yo tengo una prueba para evaluarles eso, ¿sí? Y deben de ser personas abiertas, deben de ser personas, acá en Colombia le decimos toderas, que hagan de todo, que se le midan a todo, con entusiasmo, con pasión, con actitud, listo, perfecto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es con los socios comerciales? ¿Usted qué quiere? Ah, claro, entonces yo quiero empresas de X o Y tamaño, o mi mercado, y creo que es más fácil incluso hacerle ese análisis a los clientes que a los proveedores, ¿sí? Porque yo tengo claro, este es mi target, este es mi mercado, este es el grupo, tipo de clientes con los cuales yo quiero transar. Entonces, yo quiero empresas multinacionales, empresas productoras o empresas que estén en todo el sector logístico, empresas que puedan tener producción superior a tantos dólares, ¿sí? Y el cliente está perfilado porque lo tengo desde un plan estratégico, desde un plan de mercadeo. Pero el proveedor lo tengo así de mapeado. Ah, bueno, entonces ¿con quiénes quiero trabajar? No, pues empresas seguras, empresas legales, empresas de la región, empresas que tengan alguna iniciativa de cadena de suministro, de seguridad en la cadena de suministro, empresas constituidas hace tantos años, y empezamos a darle forma a ese proveedor, empezamos a darle forma a qué quiero exigirle a ese proveedor. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Posteriormente, entonces, listo, yo ya tengo claro, este es el perfil de cliente, este es el perfil de proveedor con el que quiero trabajar. Con base en eso, tengo que definir un nivel de criticidad, y es saber qué tan crítico es ese proveedor en mi cadena logística. No, resulta que yo soy un importador y un exportador y el transporte es crítico por esto, por esto, por esto, por esto. Perfecto. No, es que yo soy una empresa logística. Entonces, para mí, seguridad es crítico por esto, por esto, por esto. Y así vamos definiendo, pero no lo podemos definir a la ligera, sino que establecemos un método donde definamos criticidades, ¿sí? Después debemos de tener claro que esas empresas, así como yo tengo claro y digo, venga, yo estoy comprometido con la seguridad y quiero que estas empresas estén en esta onda y empiezo a soñar, pues necesito que ellas de una u otra manera se responsabilicen y se comprometan conmigo en que van a tener esos mismos lineamientos, y ahí tenemos una manifestación suscrita o un manuscrito de seguridad o una declaración de seguridad. Pero yo todo eso que me has dicho, y sí, el papel puede con todo, decimos hoy en día, pues yo necesito observar, yo necesito validar que efectivamente todo eso que tú me estás diciendo tan bonito, ese en el altar hasta que la muerte los separe, pues realmente usted esté con todas las intenciones y comprometidos con esta causa, ¿sí? Y eso se nos vuelve un tema cíclico que definiremos con qué nivel de frecuencia tenemos que realizarlo. El OEA creo que lo pide cada 2 años, ¿cierto? Hay organizaciones que deciden hacerlos cada año, dependiendo del nivel de criticidad, algunas lo hacen también cada 6 meses, y estar validando no solamente qué eres,
que pareces ser, sino que realmente los demás dicen que eres. ¿Eso qué es? No es solamente que yo diga, sí, yo soy seguro, no es solamente que yo vaya, te visite y te valide y diga que sí eres seguro, sino que adicionalmente cuando yo valido bases de datos, antecedentes y listas restrictivas, también avalan que tú eres seguro, ¿sí? Básicamente eso es lo que se pide y eso es lo que se observa y eso es lo que se busca a través de estos procesos. ¿Y por qué a través de estos procesos se busca? Y vamos a poner en la siguiente situación. Catherine. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Saludos a Colombia. Muy buenos días a todos. Me Igualmente. parece muy importante y relevante este punto que estás mencionando y me gustaría compartir a toda la audiencia que nos está escuchando algunos temas que hemos venido, digamos que identificando en los parques industriales en este contexto. Los tres puntos que tocaste, Catherine. Claro La que sí. primera, la cadena de suministros. ¿Por qué los parques están dentro de la cadena de suministros en este contexto? Pues claramente porque están involucrados en arropar a las empresas de comercio exterior que ahí viven. Y por eso los parques están desarrollando todo este esquema dentro del contexto OEA que habla de la cadena de suministros. Y para comprenderlo, en este contexto de socios comerciales, justamente una de las grandes preguntas de los parques decían, bueno, ¿quiénes son mis socios comerciales y quiénes no son mis socios comerciales? Normalmente se entiende que los inquilinos son el socio comercial, pero va más allá el OEA. Las empresas de seguridad son un socio comercial para los parques industriales. También lo es las empresas de mantenimiento, de limpia, las empresas de basura, todas las empresas que se involucran o que entran de alguna manera a los parques industriales a dar servicios, vendrían siendo los socios comerciales que tienen que cumplir con este tipo de normas que tú estás mencionando. Ahora, y te dejo la palabra con esta idea, Catherine, para que nos ayudes. En el caso de las empresas de seguridad, viendo todo este contexto de quiénes son los socios para los parques, también se incluye a las empresas de seguridad, pero la empresa de seguridad que da servicio al parque industrial también tiene sus propios socios comerciales que son, algunos se comparten, pero otros también son diferenciados y también aplican a esta norma, ¿verdad? Y también hablamos de la cadena de suministros para las empresas de seguridad para que entiendan cuál es todo el contexto de la seguridad de todos los que integran este gran cúmulo de elementos que juegan en este contexto del parque industrial para poder reforzar, primero entender al parque, después entender al inquilino en donde se está prestando el servicio, por qué es importante estas medidas de seguridad para ellos, y luego hacia la empresa propia de seguridad, cómo podemos ver quiénes otros serían los socios comerciales, ¿verdad, Catherine? Tal cual, Jorge. Y has dicho una parte tan interesante. Ahorita les voy a contar un caso que nos sucedió por acá. Pero fíjate que yo tengo, bueno, yo no, AES, con AES tenemos casi, yo creo que 150 clientes entre ISOs y verificación de proveedor seguro. Y el top uno de esos clientes son las empresas de seguridad. Y es bastante particular y al principio dice, pero ¿por qué las empresas de seguridad? Porque todo el mundo le exige. La empresa de seguridad tiene que ver con el transportista, la empresa de seguridad tiene que ver con el parque, la empresa de seguridad tiene que ver con el importador, tiene que ver con el exportador, tiene que ver con el agente de aduana, porque la empresa de seguridad le presta servicios a todos. Entonces, si hay alguien y un actor importantísimo en la cadena de suministro, la empresa de seguridad. Y miren el caso que les voy a contar. Y tiene relación con lo que acabas de decir, Jorge, y tiene relación con la importancia de asegurarme que no trabajo con cualquier compañía y por qué es tan importante que esos eslabones de la cadena y que por eso OEA en cualquiera de las versiones de cualquiera de los países exige que no soy solamente yo el seguro, sino que como a quienes me prestan y a quienes les presto sean seguros, porque por eso se llama cadena segura. Nosotros tenemos dos clientes, en este ejemplo, un transportista y un exportador. Ellos también son importadores, pero en este caso fue una situación de exportador.
Eso sucedió hace como 4 años. Ese exportador le dice a su transportista, a ambos clientes de AES, le dice a su transportista, señor transportista, esta mercancía o esta carga debe de salir para el puerto más importante de Colombia, aquí a 3 horas de Cali, para el puerto, debe de salir y debe de estar en puerto a las 11 a.m., que tiene cita en puerto para el despacho. Transportista va el día anterior, hace el cargue de la mercancía y el vehículo va al parqueadero de la empresa transportista y pernocta. Queda ya toda la noche, al otro día 6 a.m. sale el señor, tiene todo el tiempo de la vida, está 3 horas el puerto, por lo tanto a las 9, 10 de la mañana exagerado el señor llega al parqueadero, pernocta en ese parqueadero hasta que le tocase su visita. Unos minutos después de que el señor llega cargado, precintado, sellado y demás, y llega a ese parqueadero, le dice al vigilante del parqueadero, ¿sí? Le dice al vigilante del parqueadero, hey, necesito salir porque tengo ustedes le dicen una rueda o una llanta o un neumático desinflado, se quedó sin aire el neumático, nosotros acá le decimos despincharlo, ¿sí? Necesito desbararlo. Y el guardia de seguridad le dice, sí, perfecto, no pasa nada, vaya. Él sale con la carga. Ese parqueadero tenía una geocerca con un margen de error de 200 metros. 200 metros es un margen muy alto. Él lo que hace es que se parquea dentro del perímetro donde está la geocerca, supuestamente a hacer el arreglo de su rueda, de su neumático. Y llega la hora de la visita y él llama a la persona de su empresa transportista que maneja también las citas de esa compañía dentro del puerto y le dice, no logro llegar, cambie la cita. Y él cambia la cita. Y eso vuelve y sucede 3 veces más. La cita de las 11 de la mañana termina siendo más o menos 8 o 9 de la noche. En ese orden, después de todas las investigaciones, la persona de seguridad se da cuenta de eso y no percata ninguna situación, no reporta nada, no dice nada. El guardia de seguridad que lo dejó salir no dice nada. En la investigación da que el vehículo, dado el GPS que tiene el vehículo, tiene 35 encendidas y 35 apagadas el vehículo durante todas esas casi 12 horas, durante todo ese lapso de tiempo. Y cuando llega el vehículo por fin a cumplir una cita aplazada 3 veces, efectivamente es perfilado para inspección y efectivamente tenía un regalo. Entonces, fíjense, exportador confía en su transportista está bien, pero seguramente al interior de la organización le fallaron algunos controles. Vigilancia, seguridad no dice nada, los vehículos cargados no deben de salir si ya no van para el puerto, ¿sí? Si ya no van directo a su cita. Y en todas las investigaciones, efectivamente, jefe de seguridad, vigilante, conductor y la persona que aprobó el cambio de las citas en puerto, pues ya no trabajan en esa compañía. Nosotros, como certificadores, hacemos unas auditorías especiales para validar. No es que ay, usted ya está cometiendo delitos, sino que hay que investigar en dónde falló y nosotros es parte de nuestro deber. Pero fíjense la importancia de yo estar revisándole a mis socios comerciales y de saber con qué socios comerciales. Estas 2 empresas son prestigiosas, siguen, salieron avantes, dadas las investigaciones, errores que se cometen porque no son infalibles por tener un sistema de gestión, sino que el sistema de gestión les aporta y les ayuda a solucionar. Pero imagínense si esas cosas pasan con una compañía debidamente certificada, seria, evaluada y demás. Imagínense si no fuera así. Si fuese con una compañía, como le digo yo, marca Acme,
¿cierto? Que fuese con una compañía que no tiene los debidos controles, o que la empresa de seguridad fuese una empresa de seguridad sin los debidos permisos o sin las debidas legalidades. Entonces es tan importante este tema de los socios comerciales, porque es como yo exijo y como a mí también me exigen, porque mi cliente a mí también me está exigiendo, me está evaluando, me está haciendo auditorías, me están viendo AES para que me haga verificación de proveedores, ¿sí? Me está exigiendo certificaciones 28, si tengo la posibilidad del perfil para ser OEA, me está exigiendo que sea OEA. Entonces, este tipo de cosas son tan importantes, el tener esa claridad de quiénes son mis socios, de quiénes deben de ser y quiénes están o quiénes deberían de estar en el radar de esa vigilancia constante. Sí. Por aquí hay los microfonitos abiertos, por favor. Ya. Ibas a decir algo, Jorge. Muy buen ejemplo, Catherine, y sobre todo también porque hay otro tema. En las empresas de seguridad que son muy sensibles porque están constantemente en la operación, fíjate que este tipo de certificaciones, al conocerlas, al llevarlas a la práctica con procedimientos bien definidos, permiten también poder evaluar dónde estuvieron los incidentes y las responsabilidades de cada uno, porque siempre que pasa algo, pues el primer culpable es la empresa de seguridad. O sea, ¡pum!, se van con todo con la empresa de seguridad. Entonces la empresa de seguridad está obligada a demostrar cómo se abrió un evento particular, luego cómo se manejó y cuál es el cierre, pero al momento de documentar, al momento de tener las evidencias de cada uno de los procesos que se llevaron a cabo, pues también la empresa de seguridad vive tranquila y demuestra o le da elementos a las partes para que puedan hacer la investigación apropiada de cada uno de los incidentes. Primero, la prevención, pero si llegara a pasar, pues que tengan la fortaleza de elementos contundentes para poder demostrar cuáles son los factores que se vieron en ese tipo de evento y bueno, pues ayudar sobre todo al grupo que está inmiscuido pues a cobrar los seguros, a identificar quiénes son las personas que fueron partícipes dentro de este contexto y sobre todo delimitar muy bien las responsabilidades de cada quien, ¿no? Y sobre todo de la empresa de seguridad que muchas veces por no tener a lo mejor de repente una evidencia contundente, pues pudieran caer en responsabilidades. Pero si tienen la evidencia y si tienen el seguimiento, pues quedan bien ante cualquier cliente, inquilino, ante el parque y pueden gestionar mejor este tipo de eventualidades, ¿no? Y por eso uno de los puntos claves son el conocer previamente quiénes son los socios comerciales, cómo están integrados, ellos cómo deben de documentar su propia característica de socio comercial ante el parque industrial, pero también ante el inquilino, y entonces ya se ve una profesionalización y una diferenciación sobre todo de las empresas de seguridad que conocen de este tipo de actividades que son parte de la competitividad que además estamos ofreciendo, ¿no? Así es, Jorge, así es. La seguridad es transversal. La seguridad es transversal a todos los procesos. Bueno, bien, entonces, ese es, digamos que ese preámbulo y parte de esa identificación es poder listar esos socios comerciales. Entonces, mire que yo les decía en la 28001 de entrada en la declaración de aplicación le dicen, y en ese alcance, ¿cuáles son sus socios comerciales? ¿Sí? Y basado en eso, establezca su proceso de selección, el nivel de criticidad, la actualización de datos, y en el caso de que esa empresa esté vinculada ya como operador económico autorizado, pues sopórtelo, porque eso de una u otra manera le está dando a usted un nivel de garantía y un nivel de seguridad, entonces ese que ya es OEA, pues no necesita pasar unos filtros tan exhaustivos porque ya de una u otra manera aduana lo ha hecho, ¿sí? ¿Qué se busca entonces en ese proceso de selección? ¿Sí? ¿Qué es importante que definamos en el proceso de selección y de verificación de los socios comerciales? El objetivo, el alcance y obviamente el responsable de ese proceso. Y en ese objetivo y alcance es importante saber el por qué y el para qué
evaluaciones y esas verificaciones. Fíjense que hace días lo validaba con una organización que es ISO 28001 y ellos me mostraban todo un proceso y mostraban toda la información y mostraban lo de la visita, pero al final no sabían para qué lo estaban haciendo. No lo tenían claro, no tenían claro ese para qué. Y decían, sí, mire, yo lo tengo aquí. Yo le decía, bueno, ¿y qué buscas con esto? ¿Qué pretendes? No, pues la norma lo exige. ¿Será solamente para que la norma lo exija? Porque la norma te lo exige porque tú voluntariamente has decidido vincularte o certificarte. Pero el objetivo de ese no es que la norma lo exija, el objetivo es que tú tengas claro que tienes una cadena de suministro y que requieres tener un nivel de confianza, de confiabilidad, de credibilidad por parte de tu proveedor o de tu cliente, ¿sí? En ese proceso de selección y de evaluación es importante que determinemos los niveles y tiene que ver con el nivel de criticidad y determinemos qué quiero evaluar yo de ese proveedor. Ah, es que yo quiero saber lo que todos queremos saber. Si entrega oportunamente, si es de calidad, si tiene precios justos, si tiene como, digamos que, solventar o soportar mi demanda, que requiere entregas a tiempo, eso lo sabemos, ¿cierto? Eso lo tenemos claro y eso es muy de calidad y eso está perfecto, eso está muy bien. Pero en términos de seguridad, ¿yo qué quiero? Yo quiero que sea una empresa legalmente constituida, yo quiero validar que sea una empresa, qué certificaciones de seguridad tiene, yo quiero saber qué antigüedad tiene esa empresa en el mercado. Más allá de la experiencia, lo que quiero ver es que no sean empresas fachadas para lavado de activos que se crean y se cierran. Yo quiero saber si es una empresa financieramente sólida, que no me vaya a dejar tirado, ¿sí? Que de verdad se vea que tiene cómo soportar las necesidades que tengo yo, entre otras cosas. ¿Qué me va a hacer a mí definir esos criterios de selección que ahorita los vamos a ver en la matriz? Pero realmente, ¿qué me va a definir cuáles son esos criterios de selección y de evaluación? Soy yo. ¿Contra qué? Contra ese mismo nivel de criticidad. No son los mismos niveles de criticidad, y como lo mencionaba Jorge, no es el mismo nivel de criticidad seguridad con la empresa de basuras o con la empresa de aseo. Seguramente seguridad va a ser más crítico. Para un importador, un exportador, seguramente el transportista es mucho más crítico que el de empaque, ¿sí? Entonces, ¿quién define en qué momento y ese cómo? Yo, como organización, desde esa perspectiva de criticidad y desde esa perspectiva de qué quiero lograr yo con ese proveedor. Ahora bien, ¿cómo lo hago con clientes? ¿Sí? Nuevamente, el de clientes es más claro porque desde un plan de mercados uno tiene claro quién es su cliente, ya tiene perfilado su cliente y tiene perfilado su cliente porque es potencial para venderle. Pero en términos de seguridad, ¿qué quiero ver en ese cliente? Ok, nuevamente, una empresa legalmente constituida, una empresa que lleve tantos años de constitución, una empresa que ni su representante legal, ni sus accionistas, ni sus socios tengan alguna deuda o tengan algún pendiente con la justicia, que no tengan ningún rastro ni ningún registro en listas vinculantes, una empresa que está reconocida o yo solamente voy a tratar con multinacionales o una compañía que tenga unas características o que tenga la capacidad de pagarme también, ¿no? Porque eso es importante. Entonces, ¿cómo quiero para un lado clientes y cómo quiero para el otro lado proveedores? Y en términos de seguridad también perfilemos esos socios comerciales. Una vez tengo perfilados esos socios comerciales, necesito identificarlos. Entonces ustedes tienen unos documentos que identifican a la empresa, a la organización, a la persona jurídica
pero ojalá también logremos identificar a las personas naturales o a las personas que están detrás de eso. Ojo, por ejemplo, en lo que antes llamábamos lista Clinton, que hoy se llama OFAC, podemos encontrar personas y podemos encontrar organizaciones, personas jurídicas. Y en muchos casos o en varios casos yo puedo buscar la razón social o la persona jurídica y no encontrar nada, pero puedo buscar la persona natural, el representante legal o el accionista y ahí puedo encontrar algo. Entonces, cuando no identifiquemos solo a la persona jurídica como la organización, sino que identifiquemos quiénes están detrás de la organización poniendo los recursos, porque hasta allá debo de ir. ¿Quién pone los recursos? Entonces, vamos a verificar a la compañía y como mínimo a su representante legal. Si podemos llegar a accionistas o a la junta, eso sería estupendo, tanto para clientes como para proveedores. Hace unos días, una compañía también que conozco estaba por una empresa de seguridad justamente, estaba por venderle servicios de vigilancia a una mina. En Colombia la minería es uno de nuestros grandes, digamos, de nuestras grandes industrias, pero también en la minería tenemos minería legal, minería ilegal, y en ese orden del negocio de la minería y se pueden generar varias condiciones dudosas. Entonces hay que cuidarse mucho con la minería porque pueden pasar por legales, algunas ilegales. Entonces en este caso, lo que hace la organización es que pide la documentación, acá se llama el documento de existencia y representación de la compañía, revisa sus dos accionistas y al revisar sus accionistas encuentra en uno de ellos unos antecedentes y en otro un proceso judicial en curso. No he declarado ya, pero es un proceso en curso. Entonces, la persona, el oficial de cumplimiento, que en algunas organizaciones, o por lo menos acá en Colombia, por una legislación que se llama SARLAF, que es el sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo, al cual están obligadas las empresas de seguridad a reportar, requieren que tenga un oficial de cumplimiento, que es una persona que hace como la veeduría de que se cumplan las disposiciones de ese sistema. Eso tiene que ver totalmente con aduana y con impuestos. Entonces le dijo, no apruebo esta instalación, no apruebo este cliente, esta persona tiene antecedentes, que se eleve a una instancia mayor y que esa instancia mayor decida, ¿sí? Eso es lo que buscamos en este tipo de procesos de selección, ya sea de clientes o ya sea de proveedores. Finalmente la compañía hizo las investigaciones y se dio cuenta que las situaciones legales que tenía esas personas no tenían nada que ver con el tema de seguridad y que incluso en algunos de los casos ya estaba dada la sentencia y la persona no había tenido ninguna culpas. Bueno, y eso es otro tema allí más complejo, pero el tema es que se hacen las verificaciones, ¿sí? Y se hacen las validaciones. Entonces es identificar no solamente a la empresa, sino a las personas que están detrás de ella. Si no queremos llegar hasta juntas directivas o accionistas, por lo menos lleguemos a representantes legales, ¿sí? En donde hay un impacto importante y en su procedimiento y en su proceso de selección definan muy bien qué sucede si tanto persona jurídica y o ese representante legal o quienes están, las personas que están detrás de la organización, que puedan definir qué va a pasar. No venden o no le compran, o hay una instancia superior que hace investigaciones más profundas y que toma las decisiones. Yo lo que les puedo decir es que sí hay excepciones, como el caso que les cuento, donde hay unas excepciones que uno puede decir se manejan excepciones, pero cuando la excepción se vuelve la regla, su sistema de gestión se fue al piso. ¿Sí? Entonces hay que tener unas reglas de juego muy claras. Si sale esta empresa o esta relacionada con delitos como lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, TIN no se instala y no hay, mejor dicho, que baje Dios y nos dé el aval. De lo contrario, no hay cómo instalar un cliente de esos, porque vuelvo, insisto,
las excepciones se empiezan a volver excepciones, entonces empiezan a generarse declaraciones de primera parte diciendo, sí, yo apruebo, instale, representante legal firmó, sí, 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 instale, sí, 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 sale, y usted va a ver, y de 15, 20 clientes que usted tiene de este año, pues el 60% tienen unas excepciones, entonces, ¿para qué tienes un sistema de gestión como este? ¿Sí? Es muy, muy, muy importante que eso quede muy claro. Y el tema de las verificaciones en los antecedentes, qué pena me devuelvo, el tema de la documentación, entonces, no solo a la organización, a la persona jurídica, sino a representante legal. Y en ese orden de ideas, entonces hay que pedir la documentación, tanto para la organización, con su documento de creación y lo que sea, el documento que sea válido para ustedes, y para la persona, pues la identificación o demás, con el cual ustedes pueden rastrearlo y validarlo y verificarlo. Esto debe de estar debidamente o debe de ser transparente para la organización, ¿sí? Que usted la va a validar, que usted la va a revisar y que esos documentos se están tomando no solamente para temas contractuales, sino para hacer una revisión. Y yo creo que allí ya usted está haciendo un filtro. Cuando usted ya le está diciendo, mira, nosotros somos OEA, nosotros somos ISO 28, nosotros somos tal norma, nosotros estamos certificados, nosotros hacemos esto y este es nuestro proceso de selección, ya usted ahí está haciendo filtro, porque el que sabe y el que tiene el delito, pues va a decir, no, pues ¿para qué me va a poner si aquí llaman a revisar y voy a salir? O de entrada te van a decir. Entonces ahí ya de entrada estás filtrando un tanto más. Y el tema de las listas vinculantes. Listas vinculantes a nivel de empresa, perdón, a nivel de país, a nivel de estado para ustedes que están federados o a nivel mundial. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos un documento o una forma de consultar que se llama el RUES. El RUES nos dice si realmente y de verdad ese documento de representación legal de creación de la empresa está vigente y si esa empresa está vigente, porque me lo pueden pasar actualizado y todo y el sistema no lo ha actualizado, no ha dicho que esa empresa se dio de baja, que esa empresa se liquidó o demás. Ese RUES nos dice, esa empresa está vigente. Miren si tienen un homólogo en México. Está la lista OFAC, que es la anterior lista Clinton, que está narcotráfico y terrorismo en todo el mundo. En todo el mundo. Nosotros, desafortunadamente por nuestra historia, tenemos varios casos de empresas y esas empresas más o menos están cerradas al sistema financiero, al sistema bancario, a todo. Si tú vas y compras en una de esas cadenas, no puedes comprar con tarjeta de crédito. Todo tiene que ser efectivo porque no están bancarizados, porque los bancos les cerraron las puertas porque aparecen en OFAC. ¿Sí? En la época de los 80s y 90s, cuando el tema del narcotráfico en Colombia fue tan fuerte, acá hay una cadena muy, muy, muy importante, no sé si lo había contado a ustedes, muy, muy importante de farmacias, que lo que hicieron cuando los dueños fueron capturados es que los trabajadores compraron la empresa, pero durante muchos crearon una cooperativa y compraron la empresa. Durante muchos años estuvieron tan vetados que también no podías pagar con dinero plástico, tenías que pagar con efectivo, hasta que fueron subsanando y ya hoy en día están totalmente legales y si los buscas en OFAC no están, ¿sí? Pero es parte de un ejercicio de revisión que hay que hacer como empresa para garantizar. Hay unas listas del FBI, sobre todo para las personas, donde no nos quedarnos solo con la información de nuestro país, sino ir un poco más. Hay unas listas de la Interpol, hay unas listas también de la ONU, hay unas listas de la DEA, hay unas listas en Estados Unidos de inmigración y control de aduanas, donde te sale si hay personas que quisieron traficar con drogas y demás. Está la lista de los más buscados, ¿cierto? Y a nivel interno, por ejemplo, nosotros en Colombia buscamos en la Contraloría y en la Procuraduría, sobre todo para las personas naturales, sin decir que a las razones sociales también no las busquemos allí.
Hay una base de datos de la Policía Nacional que también validamos para saber si esa persona tiene penas ahí pendientes o está siendo buscado por la policía. Hay una lista de usuarios aduaneros también de parte de nuestra aduana. Entonces, digamos que hay que buscar no solo las listas nacionales, es importante que ustedes revisen a nivel nacional qué bases de datos tienen para que echen mano de eso y puedan definir. Es importante que no se vayan a llenar de bases de datos. Cojan las más importantes y las que ustedes consideren que les dan más valor. ¿Por qué? Porque esto es algo que se va a hacer periódico. Entonces piensen también en lo productivo y en lo eficiente del proceso. ¿Sí? Imagínense una persona revisando, no sé, 150 organizaciones cada 6 meses, cada año. Entonces, esto se vuelve tediosísimo. Otra opción es que hay empresas dedicadas a hacer esto. En Colombia tenemos 2 muy buenos portales, obviamente pagos, donde se paga un canon mensual y usted tiene derecho a hacer unas consultas y él hace todo esto por usted, lo que hace y le arroja con su motor de búsqueda, le arroja toda la información y hasta le revisa la información financiera. Acá en Colombia se llama Consulta Colombia, seguramente en México ustedes tienen de dónde echar mano a esos recursos, pero es importante definir qué voy a buscar y qué listas, ¿sí? Si yo estoy hablando de seguridad en la cadena de suministro, si estoy hablando de lavado de activos, de narcotráfico, de tráfico de armas, de seguridad, de confiabilidad y una serie de cosas, pues revise cuáles son las bases de datos que le dan a usted valor, que ojalá no le genere repetición para que la vaina sea productiva, eficiente y de verdad usted sienta que eso le está agregando valor. Incluso hay empresas que dicen a los proveedores les valido esto y a los clientes les valido esto. Hay otras que dicen yo les valido todo a todos, ¿sí? No hay distinción. Eso lo deciden ustedes, de acuerdo a su empresa, de acuerdo a la naturaleza de su empresa, de acuerdo a sus condiciones, a sus necesidades, a su cadena de suministro, en qué parte de la cadena de suministro están ustedes, al tipo de proveedor, al tipo de cliente que manejan. Entonces, con el tema del procedimiento, que esto debe quedar documentado, como se los mencionaba en un procedimiento que voy a evaluar, qué requisitos pido, qué validaciones hago, qué consultas hago, llega la matriz de proveedores críticos o la matriz de criticidad de proveedores y de clientes. Ya les voy a mostrar más grandecito el ejemplo. Pero ¿qué hay aquí que es importante? Yo debo de definir unos criterios de evaluación. Ya les voy a poner unos ejemplos. En esos criterios de evaluación yo voy a definir unas ponderaciones, ¿cierto? ¿Qué peso tiene ese atributo o ese criterio de evaluación? Al final, la suma de esos criterios pues va a ser el 100%. Y vamos a hacer una validación del puntaje que sería el más alto y el más bajo. Y con base en eso vamos a decir, mire, altos son los que tienen puntuación entre 300 o más, medio es el que está entre 150 y 299 y de ahí para abajo, de 150, o sea, de 149 para abajo, todos son bajos. ¿Qué le da eso? Pues el nivel de calificación que usted vaya a generar y la cantidad de criterios y atributos que usted vaya a evaluar. Recomendación, ojalá no sean muchos. No con esto quiero decir que sean 2 o 3 porque eso tampoco nos aporta, pero ojalá no sean más de 5 o 6. Porque en la medida en que usted haga una lista largototota de criterios, eso significa que van a haber unos criterios que le van a pesar el 2%, el 5%. Entonces esos criterios, o todos van a ir al 3%, o todos al 5%, entonces pues no le va a hacer la diferencia. Realmente haga el análisis y valide qué criterios realmente son importantes. Este ejemplo. En este caso hemos tomado un ejemplo de proveedores de un importador. Entonces, el país de origen,
Hay unos países que están perfilados como países de riesgo y otros que no, por el tema de contrabando, por el tema de terrorismo, por el tema de tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, dependiendo del país, uno puede dar unos criterios de calificación. Si es Asia, tiene una calificación alta; si es Europa, tiene una calificación más baja; si es América del Norte, tiene una calificación baja; si es América del Sur, tiene una calificación alta; si es América Central. Defínanlo ustedes. O mira, no, yo solamente tengo importaciones de estos 4 países. Entonces define esos 4 países. Hay algunos que tengan un nivel de calificación o un nivel de criticidad que estén en lista roja, amarilla o demás. No. Bueno, entonces no pongas ese criterio de evaluar, porque pues si siempre vas a trabajar con esos mismos países, pues sí, es parte del ejercicio y el análisis que debemos de hacer. ¿Qué proceso pertenece? ¿A qué proceso pertenece? Es que este que importo, no, yo ahí estoy importando son muestras, ahí no hay mayor impacto. O no, lo que yo estoy importando allí son insumos que van a ir directamente a mi producto. Entonces, bueno, ahí de pronto sí. No, es que yo lo que estoy importando no es para la producción, estoy importando para el mantenimiento de mis instalaciones. Bueno, no es parte de mi cadena directa de suministro, no es parte del proceso del producto que yo vendo, del servicio que yo presto. Entonces, sí, dependiendo de eso. Esa compañía proveedora tiene contacto de la información mía de mi cadena logística. Pues que sí. Pues que no. Si tiene contacto, si tiene información, es mejor que lo califiques más alto. Y dependiendo también de la información. Es que es el agente aduanal y él sabe todas mis operaciones, cuándo llegan, cuándo van, cuándo vienen, por dónde, qué naviera, qué aéreo, qué puerto. Eso es crítico. ¿Tiene contacto con la carga? Pues el agente aduanal me hace todo el trámite, pero él no tiene contacto con la carga, entonces no. En eso lo califico bajo. Pero es que es el transportista. Claro, el transportista sí tiene contacto con la carga, entonces le doy una calificación. ¿Cuántas importaciones realizo con esa empresa en el último año, en los últimos años? No, es que yo con ellos hago 1 o 2. No, es que yo con ellos hago importaciones hasta 4 y 5 en el mes. Sí, es importante. ¿Qué trayectoria, cuánto tiempo lleva trabajando conmigo, con esta organización? No, es que tenemos una relación ya de hace 15, 20 años, 5 años, y a esos años determínele unos niveles de riesgo. Entre más tiempo lleva conmigo, menor va a ser el riesgo. ¿Tiene qué certificaciones? Es que tiene OEA o tiene 28, o incluso hay empresas que miden si tienen 9001, lo que pasa, u otras certificaciones, pero eso les puede dar un impacto más alto porque pues esas otras certificaciones son impactos en sistema de calidad, de ambiental y de otras cosas, pero no impacto en lo que yo quiero evaluar aquí, que es cadena de suministro. Y eso lo sumo. Entonces fíjense que aquí hay unos, ellos le han dado 20% mayor relevancia a lo que es el contacto con la carga y el número de importaciones que se realizan en el año. A diferencia, por ejemplo, del país de origen, de la información, de las certificaciones, que eso les da más bajo. Y ahí medio con un 15% es el proceso que tiene contacto con ellos y la trayectoria que lleva trabajando con ellos. Ejemplos de parametrizaciones, les traje estos 3. Por ejemplo, miren, país de origen. Si son estos de acá abajo, tienen una calificación alta de 5. ¿Por qué? Porque seguramente son países que ya se han establecido por las autoridades internacionales, que son países con unas condiciones particulares que pueden darse algunos tipos de delitos, los cuales yo no quiero. Entonces, no, es que es una empresa que está en Pakistán cancelada. No, tú puedes trabajar con ella, pero perfílale un nivel de riesgo. Ya si tú no quieres trabajar con una empresa en ese país, pues ya esas son decisiones que tú puedes tomar.
el proceso al que pertenece. Entonces, si es, aquí ellos han definido nacional, pues no tienen mucho impacto, compras generales no, gestión humana y tecnologías de la información no empiezan a subir, ya con seguridad y circuito cerrado de televisión el nivel sube, y si es un proveedor de comercio exterior, ahí sí que está reto. Y viene contacto con la información. Pues, si no tiene acceso, pues no le califico lo más bajo. Si tiene acceso a la información, pero no manipula o no sabe más o solo es parcial, tiene un nivel medio. Y ya si efectivamente, además de conocer la información como un agente aduanal, tiene la posibilidad de manipularla, pues entonces ahí ya voy en un nivel top. Y así sucesivamente con cada uno. Entonces, ¿qué sucede en ese Excel? Estos numeritos y estas calificaciones, perdón, me paseo mucho, tiene que ver con esto, yo les señalo acá en la pantalla, tiene que ver con esto. Pues si la valoración es 5, pues yo vengo a la matriz y califico 5 en ese concepto, ¿sí? Si la calificación es 3, pues yo vengo a ese concepto, perdón, y califico 3. Y eso lo que hace es multiplicarse por el ponderado y se suma al siguiente, y se suma al siguiente, y se suma al siguiente, así sucesivamente, y eso me va a dar unos niveles. Entonces ellos mire que según esto tienen 80, y creo que todo lo que esté por encima de 76 va a ser alto, lo que está por 74 para abajo es bajo. Usted puede definir si lo quiere alto, medio, bajo, o si lo quiere solo alto y bajo, o si lo quiere crítico, no crítico y punto. ¿Quién define eso? Ustedes. ¿En dónde? En el procedimiento. ¿Qué es importante que quede claramente definido en ese procedimiento? Me adelanté. ¿Qué es importante que quede definido en ese procedimiento? ¿Qué hago si me da crítico y qué hago si no me da crítico? Me dio crítico, no trabajemos más. No, 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 no. No significa que no vas a trabajar más con él. Significa, bueno, puede ser, pero ahí lo que significa es que, hey, ven, yo estoy en estos temas de cadena de suministro, esa es mi filosofía, creo firmemente en eso, respiramos seguridad en esta empresa. Yo voy a empezar a hacer unas exigencias dependiendo del perfil del proveedor, y tú me estás dando crítico porque eres mi agente aduanal o porque eres mi empresa de seguridad o porque eres quien me selecciona el personal, y vamos a estrechar más los lazos y voy a empezar a hacerte más exigencias porque me estoy metiendo en el tema de seguridad de cadena de suministro, porque eso es lo que yo creo y lo que yo considero, ¿sí? Y entonces establecemos qué requisitos. Ah, si es crítico, entonces lo revisamos en lista OFAC, lo revisamos en la ONU, lo revisamos en la OEA, en el FBI, bueno, en todas las listas de bases de datos. Si no eres crítico, entonces yo simplemente te voy a verificar tu representación legal, la compañía, estados financieros, tu situación económica y OFAC. No te voy a revisar nada más. Pero ustedes deben de definir eso. O ustedes deben decir, no, mire, crítico o no crítico, yo a todos les voy a pedir lo mismo porque yo no quiero asumir esos riesgos. Listo, perfecto. Pero es importante que quede definido en un procedimiento. ¿Cada cuánto lo voy a? Primero, ¿qué elementos voy a evaluarle? ¿Cada cuánto lo voy a hacer? ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? ¿Qué le voy a solicitar? Si es crítico o no crítico, alto, medio, bajo. ¿Cuáles son las validaciones que voy a revisar? ¿Y qué va a pasar con los resultados de esas evaluaciones si esa empresa no me está dando los niveles de seguridad o no me está apareciendo en listas restrictivas o demás? ¿Qué va a suceder? ¿Quién ejecuta ese proceso y quién toma las decisiones en ese proceso? ¿Sí? Esas son cosas muy importantes que tenemos que tener muy claras para poder hacer el desarrollo del proceso. Bien, hasta ahí estamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, entonces vamos a continuar. Hay un tema que son las manifestaciones suscritas o los manuscritos de seguridad.
¿Qué estoy buscando yo? Lo que les dije. Si usted es un proveedor crítico o un cliente con mío, yo quiero que trabajemos de la mano con el tema de seguridad. Por lo tanto, yo esperaría que usted se vincule conmigo en este chip de la seguridad. Entonces hay unos elementos mínimos y sé que algunos de ustedes lo vivieron con la verificación de parque industrial seguro, más o menos, unos requisitos mínimos que yo debo de evaluarle a la organización para decir que usted es un proveedor seguro. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que te comprometas a que vas a trabajar conmigo de la mano. Y comprometerse conmigo de la mano es que me firmes un manuscrito de seguridad, una declaración de primera parte donde dices que incluso uno mismo como organización le puede pasar la proforma, pero él lo que hace es ponerla con sus logos, sus membretes y demás, y firmarla por el representante legal, ¿sí? Donde diga que se compromete a cumplir con los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la compañía XXX, los cuales están enmarcados y usted se los puede enumerar. Ahí ya hay un compromiso, pero volvemos a lo mismo. El papel puede con todo. Entonces yo le digo, mira, yo te voy a realizar unas visitas. Porque yo, esto que tú me estás diciendo aquí que tú haces y que tú cumples, yo necesito verlo, evidenciarlo, observarlo. Entonces vamos a realizar unas visitas. Esas visitas van a ser ¿a quiénes? A los críticos, ¿sí? A los clientes generalmente es casi que a todos, ¿sí? Pero digamos que ustedes pueden establecer también ese nivel de criticidad. Con el cliente es fácil porque yo al cliente, bueno, antes de pandemia, pero a los clientes generalmente uno va y los visita y es fácil generar visitas con los clientes y sentarse y charlar y decirle, vení, yo necesito hacer un recorrido, revisemos cómo estás con esto, cómo estás con lo otro. A los proveedores también hay que visitarlos. ¿A quiénes? A quienes nos dan críticos, ¿sí? Ustedes definen esas visitas cada cuánto lo van a hacer. Vuelvo y les digo, creo que OEA las exige cada 2 años. Hay que definir de manera muy clara qué quiero evaluarle. No es lo mismo visitar a mi socio comercial empresa de seguridad que visitar a mi socio comercial empresa de transporte o transportista. Sí, eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué le quiero evaluar a cada tipo de proveedor que me haya dado crítico? ¿Sí? Pueden generar una lista general o pueden generar una lista por cada tipo de proveedor. El proveedor del empaque, el proveedor transportista, el proveedor agente aduanal, el proveedor de seguridad. Ustedes deciden si lo hacen genérico o lo hacen específico. ¿Qué es importante que le validemos a esa empresa? 1. Plan de contingencia o plan de continuidad. ¿De qué? De los servicios que le presta a usted. Me suele pasar con mucha frecuencia con las empresas importadoras y exportadoras. Cuando yo les pregunto, ¿y qué te ha dicho el transportista? ¿Qué pasa con tu carga si es saqueada en una carretera? O si él tiene un accidente, o si él simplemente tiene un fallo mecánico y queda ahí detenido, o si se encuentra con una huelga. ¿Qué pasa? Nada, yo le hablo con la empresa de transporte, y la empresa de transporte tiene unas pólizas y esas pólizas me deben de responder. Le digo yo, ¿y quién habla con tu cliente? Porque la carga no le va a llegar a tiempo. ¿Y qué pasa si esa carga que está siendo saqueada o que es robada aparece por allá en el mercado negro con tu marca? ¿Ven? La responsabilidad de la carga no es, en ese caso, no es del transportista únicamente. Si el transportista tiene unas pólizas y te va a pagar y todo, pero ¿quién le da cara al cliente? ¿Quién habla con los medios si ese mercado suyo aparece, si esa mercancía suya aparece en el mercado negro? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo, señor transportista,
entrégueme un plan de contingencia. ¿Qué debe tener ese plan de contingencia? No me interesa el plan de contingencia, bueno, no en todos los casos, pero en algunos casos, en el caso de este ejemplo, transportista, no me interesa qué hacer en caso de incendio, en caso de terremoto, en caso de sismo, en caso de inundación, no. Me interesa qué pasa con mi carga, si la roban, si la saquean, si hay derrumbes, si hay fallos mecánicos, qué va a pasar con mi carga y cómo usted me va a responder a mí, cómo usted va a responder y va a interactuar conmigo en el momento de esas situaciones. Señor proveedor informático, que también son muy importantes en seguridad de la cadena de suministro. ¿Qué pasa si se va la energía, el fluido eléctrico? ¿Qué pasa si se caen las comunicaciones? ¿Qué pasa si no hay internet? ¿Qué pasa si ahorita ya se cae esta sesión de Zoom? ¿Sí? ¿Cómo me responde usted a mí? Ah, no, es que yo tengo un backup de respaldo, es que yo tengo una red de respaldo, tengo el canal de respaldo, tengo no sé qué, tengo no sé qué, no sé qué. Eso es plan de contingencia y se lo debo exigir a mi proveedor. ¿Con base en qué? En los servicios y productos que él me presta a mí. Ah, es que él es el proveedor que le realiza los uniformes a la empresa de seguridad. Ay, sí que me interesa si se queman, si se inundan y si hay sismo. Claro que me interesa saber usted cómo va a actuar y qué va a pasar con todo el material que yo le he entregado. Claro que me interesa saber quién es la señora que se sienta ahí a hacer el uniforme y tiene acceso a mis logos, a mis sellos, a mi información. Claro que me interesa saber usted cómo selecciona el personal. Claro, señor transportista, que me interesa saber quién es su transportista, quién es su transportador, quién es su conductor, porque es que ese conductor es foco de contaminación, como en el caso que les acabo de contar. Él es sensible. Entonces, ¿usted cómo garantiza que son personas confiables, que son personas fiables, que no se venden por 100 pesos? Entonces, entrégueme un plan de contingencia. Entonces, ojo, uno, para resumir y vamos decantando ya. Uno, identifico mi cadena de suministro, quiénes son mis proveedores y quiénes son mis clientes. Una vez los identifico, defino unos criterios de selección en términos de seguridad en la cadena de suministro. Una documentación exigible para poder hacer unas verificaciones en unas listas vinculantes, ¿sí? Defino los niveles de criticidad de cada uno de ellos y con base en esos niveles de criticidad defino unos elementos a evaluar y a tener en cuenta. Asimismo, les exijo o les solicito que se comprometan conmigo mediante un manuscrito de seguridad, en la seguridad. Adicionalmente, valido cuáles son las contingencias o continuidad del negocio que tienen conmigo y cómo me responden conmigo en unas situaciones que ojalá yo se las pueda enumerar de acuerdo a mi mapeo de cadena de suministro. Y ahora sí, visitémoslos. Vamos a visitarlos. Hemos tocado o he traído los más comunes para mirar qué les evaluamos en términos generales, pero es una recomendación que nosotros hacemos. Entonces, ya esto lo hemos hablado. Proveedores que me den o que tengan relación con las unidades de carga. ¿Sí? ¿Qué evalúo? Puede ser al agente de carga, puede ser al mismo transportista u otros que tengan que ver con incluso los lotes o las unidades donde pernoctan o donde reposan las unidades de cargas llenas o vacías. ¿Sí? ¿Qué les evalúo además de todo lo que hemos hablado? Les puedo evaluar cómo me garantizan el control o la integridad de esa unidad de carga. Y miren lo que les estaba contando. Esa empresa de transporte, ese transportista que les estaba contando en el ejemplo, tenía o tiene un parqueadero propio en el puerto para garantizarle la seguridad a las empresas que contratan con ellos. Y falló. Entonces,
¿Cómo se hace el registro o cómo se verifica esas unidades de carga? ¿Cómo sé si son vacíos, de pronto un astillero? Si son vacíos, ¿cómo me garantiza usted que no van a llegar con abolladuras, pelados, con orificios, con daños? Porque no es solamente la seguridad per se física, sino también, pues obviamente, que se vea bonito, que se vea más o menos decente. ¿Cómo usted controla los accesos a esas unidades, llenas o vacías? ¿Cómo usted me garantiza que después de que usted se quedó en su parqueo esperando su turno, no ingresó ni salió? Uno busca que no ingrese y en este caso fue que salió, entonces que no salga. ¿Cómo usted me garantiza, ya sea con una vigilancia propia o con una vigilancia contratada, que se va a ejercer ese control de acceso? ¿Sí? ¿Cómo queda registrado? ¿Tiene cámaras? ¿Tiene geocercas? Ah, sí, tienen 200 metros de margen de error. No me sirve. Máximo, máximo 30, 50 metros. ¿Sí? A la redonda. ¿Cómo quedan almacenadas esas unidades de carga? ¿Cómo se dan los traslados? ¿Cómo me garantiza usted la seguridad en los traslados? ¿Sí? Ah, es que tenemos unos GPS, tenemos unos puestos de control en carretera, tenemos unos reportes, tengo aquí el mapeo del GPS, tengo unos protocolos donde de acuerdo a cada situación él debe estarse reportando, además se reporta cada hora, además lo sigo aquí en el mapa, además en el puesto de control físico, ¿sí? ¿Cómo usted me garantiza eso? Y hay unos ítems y hay unas listas ya establecidas, eso ya está inventado, de saber qué inspecciono de acuerdo al tipo de vehículo o al tipo de unidad de carga. Si es un camión así con carga a cielo abierto, si es un vagón de carga con caja, si es con contenedor, si es transporte de líquidos, entonces un vehículo cisterna, como que le verifico y que le reviso. ¿Qué otra cosa le reviso? A las instalaciones. Vuelvo y les digo, dependiendo del tipo de proveedor, eso va a tener mayor o menor impacto. Digamos que la empresa, si voy a visitar una empresa de seguridad, yo no le voy a revisar esto, porque usted no me presta ese servicio, a menos de que usted tenga por allá un estacionamiento donde yo le resguarde las unidades de carga. De lo contrario, entonces yo a usted no le reviso esto. Sé que hay unos parques industriales que tienen estacionamientos de carga. A él le podríamos evaluar eso si eso está dentro de sus responsabilidades, cómo lo custodia y demás. Instalaciones, controles de acceso, tanto autorizados como no autorizados, los de las puertas, peatonales, vehiculares y demás, pero también las ventanas. Si las ventanas nos dan hacia el exterior, que los cerramientos, los seguros de esas puertas y de esas ventanas estén adecuados, que si son puertas o ventanas no exteriores, sino interiores, y esa es una zona restringida, que garantice que no cualquiera entra a esa zona restringida. Los estacionamientos, generalmente si es una empresa importadora, una empresa exportadora, una empresa de almacenamiento de carga, una empresa logística, un parque industrial, ¿dónde están los estacionamientos? Los estacionamientos deben de estar lejos y retirados de los estacionamientos de carga y descargue o de los estacionamientos de las cargas o de los contenedores o de las unidades de cargas vacías o llenas. ¿Sí? El parqueadero o el estacionamiento o el aparcamiento de los vehículos, tanto empleados como visitantes, no debe estar ahí al lado, no es que aquí al lado está el camioncito, acá está la mula, acá está el contenedor. No, esos estacionamientos son diferentes y distantes y vigilados. Sobre todo, más que vigilados, los que tienen carga.
El control de las llaves, el control de las cerraduras, ¿a quién le competen? Si todavía usamos así y no tenemos de pronto accesos biométricos, entonces ¿a quién le competen? ¿Quién administra? ¿Todo el mundo anda con llave entrando por todo lado? ¿O hay unos controles establecidos a quienes le entregó llaves? ¿Sí? ¿Cómo está la iluminación? Sobre todo en zonas de estacionamiento de unidades de cargas llenas o vacías y en lugares de cargue y descargue de mercancías. Carga y descarga de mercancías tiene que tener video. Eso es respaldo de las fotografías que tomen, pero debe estar iluminado. Debe estar libre de personal ajeno. Ay, es que por aquí, por la mitad del muelle de carga pasa la pasarela, el pasillo para el comedor. No, esos son áreas restringidas. Vigilancia y monitoreo por imágenes, circuitos cerrados de televisión, cámaras. Hay algo que es muy importante, sobre todo para los parques, para las empresas que hacen carga y descargue, creo que para todas. Yo les pido disculpas si voy a decir algo que pueda herir un poquito de susceptibilidad, pero es muy importante. Una cámara o un circuito cerrado de televisión con una adecuada iluminación y un adecuado monitoreo es un elemento preventivo de seguridad. Puede ser un elemento preventivo de seguridad o un reactivo oportuno de seguridad. Un circuito cerrado de televisión sin una iluminación adecuada y sin un monitoreo es totalmente reactivo. Mire las cámaras a ver quién fue el que se llevó eso que se quedó ahí encima. Vaya, mire las cámaras a ver 3 horas, 4 horas después, 5 horas después, a veces días. Entonces, esas cámaras deben de tener quien continuamente las esté monitoreando, quien esté aquí con sus diferentes monitores y sus diferentes visiones haciendo los paneos y las revisiones. De lo contrario, es totalmente reactivo. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y para eso están las empresas de vigilancia. ¿Sí? Ellos son expertos en eso. Ellos preparan a su gente para eso. Y el manejo de incidentes. En términos de incidentes de seguridad, ¿qué hago en caso de, nuevamente, haz que una persona sospechosa deambulando? ¿Qué hago? Pues de nada me serviría tener la cámara y la persona ahí 24/7 revisando y yo estoy aquí a veces en el pasillo de una persona sospechosa. Raro. Y sigo y no tengo un protocolo para saber cómo actuar. ¿Sí? Entonces hay que tener unos protocolos de manejo de incidentes. ¿De qué incidentes? Los incidentes que estén relacionados con la seguridad física de las instalaciones. Después hablaremos de otros incidentes. Pero eso es sumamente importante tenerlo claro y exigirlo. Si ustedes contrataron una empresa de vigilancia, hey, proveedor de vigilancia, venga, cuénteme cómo usted hace esto. Y las que ya lo tienen, bien, porque ese es el camino, ¿sí? Pero ojo, el CCTV o el circuito cerrado de televisión o las cámaras y demás, generalmente son mi responsabilidad. Lo que pasa es que yo pongo a la empresa de vigilancia que me las revise y me las monitoree, pero son mías, ¿sí? Y usted a través de su estructura o su infraestructura física va a saber en dónde necesita más cámaras o en dónde necesita menos. ¿Qué más debo de revisar? El personal. Esto es importante también dependiendo de la empresa. Pero, vuelvo y les digo, si esa es la empresa que me provee los uniformes, debo de hacerle zoom. Debo de ser más exhaustivo con esta revisión. Si es el transportista, debo de ser exhaustivo con esta revisión. ¿Sí? A diferencia, bueno, no sé, incluso la gente aduanal y la gente de carga, es que las personas somos muchas veces el foco, la fuente del riesgo. Entonces, señor proveedor, ¿cómo selecciona usted su personal? Señor proveedor, ¿qué requisitos de seguridad tiene usted para el establecimiento de su seguridad del personal? Y eso tiene que ver todo con historia laboral. Si yo soy cuidadoso, ojo pues, yo soy muy cuidadoso con la selección del personal. Yo verifico antecedentes, yo reviso listas restrictivas,
Yo reviso antecedentes más allá de todos los perfiles técnicos y demás que tengamos que validar. Yo soy supremamente cuidadoso con quién voy a contratar. Pues de esa misma manera exíjale a la empresa de seguridad, a la empresa del aseo, al transportista que sea igual de cuidadoso, porque casi que él está dentro de sus instalaciones o teniendo contacto con su carga o con su personal. Entonces, el tema de conocer su historia laboral, no solo por las competencias técnicas, sino por las competencias de seguridad, ¿sí? Que no sea una persona que está entrando para revisar cómo usted hace sus procesos, para revisar a qué hora sale la carga, a qué horas entran, a qué hora salen, dónde están las cámaras y demás, para ir y dar la zona y decir, estos son vulnerables en esta parte, ¿sí? Eso es supremamente importante que estemos ojo visor con eso, porque son personas que están pernoctando, que están pasando tiempo en mis instalaciones, ustedes como parques industriales, porque lo decía temprano, vigilancia, aseo, control de basuras, incluso inquilinos. ¿Quién es su personal, señor inquilino, bodega número 8? ¿Qué tal que sea una empresa de crimen organizado y yo no me esté dando cuenta? O que esa empresa no sea como muy segura y esa persona, como yo soy muy seguro, dijo, no, la vulnerabilidad no es él, la vulnerabilidad es un inquilino en la bodega 8, me voy a meter a trabajar allá para saber cómo son las cosas allá adentro. ¿Ven? Entonces, todo el tema de historia laboral, el tema del control de los uniformes, sobre todo los uniformes que manejan logotipos, que manejan identidad de marca de las organizaciones. Las empresas de seguridad en Colombia, atrás en la espalda la camisa, bordado debe de decir el nombre de la empresa de seguridad. Debe de tener el logo de la empresa, no me acuerdo en qué brazo lo debe de tener. Debe de tener el apellido de la persona aquí. Algunos tienen logos también aquí. Entonces, fíjense una fuga o un descuido de una persona a la que no le pedí el uniforme de seguridad. Todo lo que podría hacer. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos qué pasa con eso en nuestro proveedor. Y si es el que me está elaborando a mí los uniformes, con mayor razón. Y debe haber unos principios éticos, por eso se pide el código de ética, porque se requieren tener unos principios éticos. ¿Cuáles son los principios éticos que usted, organización, le inculca a su gente? Porque miren el caso de la contaminación que les conté hace un ratito al iniciar. Esa empresa, ese señor, llevaba 30 años trabajando en la organización. Ese transportista llevaba 30 años trabajando en esa organización. Toda su vida laboral había estado en esa organización. Las personas somos así. Afortunado, desafortunadamente. No sabemos si esa persona tenía algún inconveniente económico, no sabemos si al final esa persona decidió pasarse al lado oscuro, no sabemos si esa persona fue amenazada, porque eso también puede pasar. Entonces es importante que conozcamos nuestro trabajador y seamos cercanos a él, pero también hay que estarle revisando las cosas. Uno de los temas de OEA en seguridad de personal es hacer las visitas domiciliarias de quienes trabajan en cargos críticos y hacer un comparativo de cómo estaba él en la visita anterior y cómo está hoy su situación socioeconómica, ¿sí? Imagínense lo que él llegó a trabajar, cuando entró a trabajar, digamos que él es el vigilante y lleva 3 años, 4, 5 años trabajando con la empresa y cuando llegó, pues, digamos que tenía rentada una habitación, se transportaba en el camión, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, equilibra entre su ingreso, su profesión y su estilo de vida. Y de un momento a otro ya llega en pura camioneta 4x4 y ya no vive en una habitación rentada, sino que vive en full piso, en full depa, en la zona más exclusiva. Entonces uno dice, ¿y aquí qué pasó? Esas cosas uno las tiene que
que identificar en los colaboradores. Este es un caso extremo el que les estoy contando, pero eso hay que estarlo revisando de parte de nuestro personal, porque fíjense, niveles de endeudamiento, y eso nos los dan las visitas domiciliarias, los estudios socioeconómicos. ¿Bien? Requisitos de seguridad de acceso a las instalaciones, que más o menos les hablé ahorita con seguridad física, que haya una identificación, ¿sí? Entonces, si yo soy visitante, este no es de visitante, este es de aquí, pero si yo soy visitante, entonces me dan uno de visitante. Tengo una tarjeta de acceso. Si soy visitante, me la dan, pero entonces no me sirve para entrar a la puerta de AES. Solamente me sirve para pasar un molinete que hay abajo en la recepción. No me abre el parqueadero si soy visitante, ¿sí? Entonces, identificar, ¿sí? Saber quiénes están autorizados y quién no, y a veces parece muy tontito, pero esos protocolos de acceso de visitantes son supremamente importantes, ¿sí? Porque, bueno, yo hago todo bien, mi personal lo hace todo bien, el personal de mi socio comercial, todo, pero resulta que eso entra ahí, el que quiere, eso parece un centro comercial, un mall, porque entran y salen personas y yo no sé, entonces ahí pueden haber situaciones de seguridad que no queremos que pasen, ¿sí? Entonces, en parque industrial hay unos, sé que en los cerrados hay unos controles de acceso y al interior de cada uno de los inquilinos habrán otros controles de acceso, ¿sí? No puedo yo responsabilizar al parque solo por la seguridad, si hay una seguridad, pues yo también la pongo, ¿bien? En el tema de estos gafetes, es muy importante que cuando las personas se desvinculan lo entreguen, porque esto también genera fugas, así como el uniforme. Aquí dice, yo trabajo en AES, yo puedo pasar con esto por cualquier lado, y qué tal que yo quiera hacerle daño a AES y ya no trabajar acá. ¿Mm? La seguridad de las mercancías, de las mercaderías, ¿sí? Poderle hacer trazabilidad a nuestra carga, en dónde está, lo que yo les decía, en GPS, en dónde está, por dónde va, ¿cierto? Que la información de todo el trámite aduanero sea legible. Generalmente esa información no es alterable, ¿cierto? Porque eso está trazable por aduanas y demás. Pero, por ejemplo, me he encontrado, por ejemplo, con documentos de inspección de contenedores, de unidades de carga, que tienen tachaduras. Entonces, el código del contenedor es el XLMJ7HK06. Y por acá hay otro tachado. ¿Y qué pasó? No, es que me equivoqué. No, ¿sí? La información debe ser legible, completa, sin enmendaduras, sin tachones, sin faltantes de información. En estos días también estábamos con una compañía, un transportista, y me pareció muy particular lo que hacen ellos, y es que ellos hacen como una doble tarea. Ellos cogen el vacío, en este caso eran contenedores, entonces cogen la unidad de carga vacía, la precintan, la documentan, todo muy bien documentado, le llevan el vacío al exportador y el exportador allá lo llena, lo cierra, vuelve y lo precinta, y ese mismo transportista se lo lleva a destino, a puerto. Ellos solo documentan el vacío, el lleno no lo documentan, y me pareció una cosa supremamente particular. A mí me parece incluso hasta delicado. Yo les decía, mi recomendación es que los trayectos son diferentes. El precintado no es de ustedes, no es su responsabilidad, el llenado tampoco es su responsabilidad, pero la carga que ahí va sí es su responsabilidad. Entonces, por lo menos fotografíen y documenten los nuevos precintos que se ponen, porque con los que viene el vacío se dañan, los precintos, todos los sellos de seguridad, todos los datos y otra, porque es que a ustedes les pueden decir, ahí van papas. ¿Sí? Entonces, importante esos niveles de control de la trazabilidad de la carga. Los pesos, sí, es importante tener los pesos, el peso teórico,
con unos márgenes, sabemos que eso tiene unos márgenes de error, que usted pese su mercancía al despacharla o al recibirla, más los pesos que reportan, ya sea en básculas en carretera o en destino. ¿Sí? Quienes intervienen con la carga, quienes tienen contacto, y que usted, por eso el mapeo de su cadena de suministro, las áreas de cargas, como les decía, controladas, video, fotografías, iluminación, ese no debe ser tránsito de transeúntes, no deben pasar personas por ahí, preferiblemente cerrado su perímetro, ¿sí? El material de empaque, ojo con esto. Hay empresas que el material de empaque para Expo es diferente que el material de empaque de su producto nacional porque tienen las dos, digamos que los dos mercados. Si su material de empaque de Expo es diferente al nacional, el de Expo debe estar totalmente sellado, custodiado y controlado. Si su material de empaque de Expo es exactamente igual al material de empaque nacional, va con el nivel de seguridad más alto, que es el de Expo, custodiado y controlado y sellado en un área restringida con control de acceso restringido. ¿Ven? Eso nos pasó en una empresa que lo tenían normal y yo, ese es el material nacional. No, ese también es el de Expo. Acceso a cualquiera que tuviera acceso a la bodega tenía acceso a ese material. Entonces son cosas que hay que controlar. Bien, el tema de capacitación a veces suele suceder, también nos sucedió con una empresa hace unos días, con la misma empresa que no le hacía trazabilidad al tránsito de vacío a lleno. Todas las empresas tienen programas de capacitación y de inducción y de reinducción, todas, hasta la más básica lo tiene. Pero si usted trabaja en cadena de suministro, usted tiene unos requisitos de capacitación relacionados con sus riesgos, ¿sí? Con sus áreas críticas, con sus procesos críticos, con los riesgos relacionados a la cadena de suministro. Genere dentro de su programa de formación y de capacitación aspectos relacionados con esos temas, ¿sí? No es solo poner un aviso, no es solo señalizar, no es solo contar el cuento, hay que capacitarlos, hay que decirles cómo se lavan activos, qué es lavado de activos, hay que decirles y explicarles qué es el pitufeo, hay que explicarles cómo operan las bandas criminales, ¿sí? Si eso a mí me compete, hay que explicarle cuál es el riesgo al cual usted está expuesto, ¿sí? Es que yo soy de seguridad, ¿cuáles son los riesgos que usted tiene? No, pues que intrusión, que hurto, que atentado terrorista, que no sé qué. Bueno, y usted inspecciona unidades de carga, sí, ¿y qué puede encontrar allí? Y hagan actividades relacionadas con el tema, ¿sí? Y eso lo tienen que saber los colaboradores, y los colaboradores deben de ayudarnos también a hacer esas validaciones, estar ahí, claves en nuestro proceso, no como les contaba que me pasó en estos días. ¿Y usted para qué hace esas visitas? Si el que hace la visita no tiene claro el para qué, eso se vuelve un checklist de poner checks y sale. No, quien hace la visita, quien verifica al proveedor debe tener total claridad del por qué y el para qué lo está haciendo. Debe tener ese nivel de conciencia y de profundidad del por qué y el para qué lo estoy haciendo. La planeación logística de la cadena logística, en el caso que aplique en el proveedor, ¿cierto? Entonces hay que revisar sus riesgos, los planes de emergencia y de contingencia, cómo eso encadena con un tema gerencial y estratégico, si hace auditorías internas, cuáles son los resultados de esas auditorías internas, qué incidentes de seguridad ha tenido. Imagínense esa empresa de transporte del ejemplo que les he estado contando. No me mientas, ¿sí? O sí, mire, nosotros tuvimos este incidente, la investigación dio esto, montamos un plan de acción de esta y de esta manera, no nos ha vuelto a suceder. Estamos certificados, hemos seguido certificados, reforzamos y continuamente estar revisando mis procesos. No solo a través de auditoría, a veces creemos que la única forma de revisar procesos es a través de auditoría, no.
Pongámosle controles a esos procesos. ¿Sí? ¿Cómo monitoreo mi proceso continuamente? Con incidentes, con unidades inspeccionadas, con inspecciones a las instalaciones, con verificaciones de seguridad a mis empleados, con actualización de antecedentes de socios comerciales, con evaluaciones a los socios, con visitas domiciliarias a los empleados, con capacitaciones. Bien, el tema de seguridad de la información que les dije que termina volviéndose crítico en algunos casos, entonces es importante. Si ese proveedor o ese socio comercial tiene información mía, a mí me interesa saber cómo la resguarda. A nosotros nos ha sucedido, y justo hoy estaba hablando de dos casos de una empresa, dos empresas diferentes que nos pidieron validar y visitar sus socios comerciales. Entonces estamos con este tema de pandemias, paros, cierres y demás, entonces las auditorías son virtuales. Y entonces llega el auditor a la auditoría y le dice, y empieza a hacer las preguntas y la evaluación, y le dice, no, eso es información confidencial, no te lo puedo mostrar. Y esto, no, eso también es información confidencial, no te lo puedo mostrar. Y esto, no, eso también es información confidencial, no te lo puedo mostrar. No, no te puedo auditar, no te puedo auditar. Entonces, está bien tener esos niveles de seguridad, cómo está resguardada mi información, cómo está resguardada contra accesos no autorizados, cómo usted a su vez evalúa con este mismo nivel de exhaustividad sus socios comerciales, ¿sí? Cómo usted garantiza la no reproducción de la información. Y hay una cosa que yo le digo a los auditores. Antes creíamos que lo que yo leo aquí no lo puedo decir, porque ahí dice información escrita, y a veces las empresas también tenemos responsabilidad en eso, porque en las cláusulas de confidencialidad hablamos de la información escrita o de documentación. Y lo que estamos hablando, ¿qué es? Entonces, ojo, lo que estamos hablando también, ¿qué tal que ustedes aquí estemos en un auditorio, ustedes me estén contando y yo salga, no, si vieran esa empresa de Jorge? No, eso hace parte de la ética, hace parte de la propiedad intelectual y hace parte de la información. Dinos, Jorge. Gracias, Catherine. Aprovechando ese comentario, fíjate que en los parques, cuando hemos hecho algunas revisiones, uno de los errores constantes que hemos detectado, o bueno, no constantes, pero sí han pasado 2 o 3 veces, es el hecho de que en el centro de monitoreo se pierden de repente algunos elementos que son que comprometen la seguridad. Por ejemplo, tienen un centro de monitoreo muy sofisticado, tienen al monitorista, etcétera, pero no controlan los equipos electrónicos que entran al centro de monitoreo y por ahí se fuga la información. Es decir, el monitorista entra con celular y de repente nos damos cuenta que a través del celular están transmitiendo todas las cámaras de todo el parque industrial y nadie se da cuenta y es muy difícil darse cuenta de eso, al menos que tengas una revisión holística en donde estés vigilando al vigilante, ¿no? Entonces, o que tengas protocolos para que en esas zonas sensibles pues no entren con equipos de este tipo. Otro de los casos que nos ha pasado también, que nos ha tocado ver, es que de repente hubo un asalto, por ejemplo, en un Oxxo dentro de un parque industrial. Entonces las autoridades piden la revisión de las cámaras del parque industrial, entran al centro de monitoreo y las personas, inclusive la policía ministerial que entra con aparentes facultades y sin un protocolo de seguridad adecuado en el centro de monitoreo, les piden revisar los videos de ese asalto al Oxxo o a la tienda de conveniencia. Y resulta que el mismo policía municipal está sacando con su teléfono celular parte de los videos que están de cómo apareció la situación y en 2 minutos, literalmente antes de que salga el guardia, ya está en la prensa de cómo pasó el asunto y comprometiendo el nombre del parque industrial y además tú sabes que los medios de comunicación pues les pagan cualquier cosa, 500 pesos por un video de ese tipo y bueno, se genera todo un problema. Entonces son los temas justamente de los que estabas mencionando y cómo debemos de prevenir no solamente los protocolos de este tipo, sino además cómo se gestionan los protocolos también de seguridad holísticos en la parte de seguridad de la información del cual también habla el ISO, ¿verdad?
Claro que sí, Jorge. Juan Pablo, ¿tenías algo por decir? Sí, mire, yo he tenido una situación similar por ahí y lo que hacemos nosotros con lo de los videos, cuando se solicitan videos y cualquier otra cosa que se solicite donde se haya realizado un evento que sea un ilícito y que cualquier autoridad que la solicite, tanto el Ministerio Público como un juzgado, como una defensoría, tiene que ser otorgado mediante oficio y una cadena de custodia que nosotros hacemos para evitar precisamente este tipo de situaciones. Y así, con la cadena de custodia ya sabemos a a quién se lo entregamos y quién es la persona responsable. Y ya es muy difícil que lo lleguen a emitir en las redes sociales o en algún otro spot que pudiera darse. Sí, Así Juan es. Pablo, eso es una buena práctica. Déjame anexar otra cosa. ¿Documentas ese procedimiento? O sea, ¿lo tienes documentado para que tu gente lo lleve a cabo el protocolo y luego se registra? Te lo comento porque la diferencia es llevar una buena práctica a tenerlo en protocolo y procedimiento y ya se convierte en en un procedimiento que cumple, digamos, ¿no? De hecho, sí, bueno, si se da cualquier tipo de ilícito, primeramente nos tienen que hablar a nosotros, o sea, antes de que pudiera llegar la autoridad, lógico que si se está dando en el momento, pues la autoridad sí tiene la competencia para entrar. Pero si se dio el evento y ellos están solicitando cualquier tipo de información o algo, primero tenemos que llegar nosotros y nosotros autorizar. De ninguna manera se les entrega y eso sí lo tenemos por protocolo. Y ya posteriormente nosotros emitimos la cadena de custodia. Perfecto. Así es, pues excelente lo que nos comenta Juan con el protocolo. Y sí, Jorge, a veces desde digamos que los humanos estándar, nos molestamos si en un lugar nos dice que no podemos hacer uso del móvil, pero eso tiene su fundamento con base en lo que estás mencionando. Entonces es importante también los descriptores o las señalizaciones donde digan o prohibido el uso del móvil, o prohibido la toma de fotografías, o prohibido el realizar videos, y estar muy pendientes de eso, porque pues uno no sabe, ¿no? Yo puedo tener aquí, los estoy grabando y ustedes no se están dando cuenta, por ejemplo. Entonces es importante tener clara esa información y estar muy alertas, pero como lo decía Juan Pablo, unos protocolos muy bien enmarcados en el tema de la seguridad, y esa misma manera, porque puede ser mucho proactividad. Jefe, yo le grabé, y esa información que no puedo divulgar, y nos podemos meter en temas legales. Hoy en día el tema de las redes sociales es una bola de nieve. Estos 2 minutos y la noticia ya está volando en China. Entonces es muy importante tener esos cuidados. Muchas gracias a Juan y a Jorge por ese comentario, porque es supremamente apropiado lo que nos está pasando hoy en día. Y a veces genera más desinformación que información. Ya. Bien. Importante también con el tema de la seguridad de la información, y ya para finalizar, además de lo que ya sabemos de ciberataques, de backups y demás, también un plan de continuidad informática. Si nosotros lo tenemos que tener, ¿por qué nuestro proveedor no? ¿Cierto? Sobre todo, y en los casos en que nuestro proveedor tenga un vínculo directo con salvaguardar nuestra información, por ejemplo, los agentes aduanales, que te muestren el plan de continuidad informática, se te cayeron las comunicaciones, se te cayeron los datos, se te cayó la conexión. Es importante que tengas unos respaldos si el servicio que me estás prestando tiene un alto porcentaje tecnológico en ese sentido, ¿sí? Además de todos esos otros elementos que debemos de tener en cuenta, y más ahora con el nivel de conectividad que estamos trabajando, que se nos multiplicó de una manera, mejor dicho, exponencial. Entonces es muy importante que tengamos. Para finalizar, y me voy a retornar a los primeros slides, y para que hagamos un resumen importante entonces con nuestros socios comerciales. Tener un proceso o un procedimiento de selección y evaluación de esos proveedores, ¿cierto? Tener una definición de la criticidad de ellos, que va muy de la mano con qué les exijo para evaluarlos y seleccionarlos.
tener muy claros unos documentos y una información que debo solicitarles para revisarlos en las listas vinculantes. Previo a todo esto tengo que tener claros quiénes son mis proveedores, quiénes son mis socios comerciales, quiénes son mis clientes y hacer ese mapeo. Hacer que se comprometan en pro de la seguridad conmigo para que eso que se han comprometido conmigo yo lo pueda observar y visualizar en una visita, verificando por lo menos algunos de los ítems que vimos ahora al final y que esto se vuelva frecuente, cíclico, continuo, 1 año, 6 meses, 2 años, lo que le exija al operador económico autorizado o lo que ustedes al interior de la organización hayan decidido, de tal manera que ustedes tengan la posibilidad de saber con quién cuentan, quiénes están. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es desarrollar esos socios comerciales, sobre todo esos proveedores, desarrollarlos, porque al principio vamos a encontrar muchas cosas que no tienen, pero vamos a llevarlos, vamos a enseñarles, vamos a cooperarles, vamos a ir con ellos. Pero va a llegar un momento en que si ustedes los llevan de la mano y ustedes ven que él va surgiendo, listo, ya lo puedo ir soltando porque está en esta sintonía conmigo. Pero si usted lo sigue llevando de la mano y auditoría tras auditoría, encuentran las mismas situaciones y se siguen equivocando en lo mismo y siguen haciendo lo mismo, va a llegar un momento en que ustedes como organización van a tener que definir si quieren continuar o no continuar con ese socio comercial porque les está generando muchos ruidos, muchos problemas o porque no está yendo en la sintonía de ustedes como empresa que está en pro de la seguridad de la cadena de suministro. Eso era todo por hoy. No sé si tienen algún otro comentario, dudas, preguntas y demás. Que se nos agotó el tiempo y se nos pasa siempre muy rápido. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios. Pregunta, Catherine. Claro. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Oye, bien, gracias. Oye, nos hemos tocado con proveedores que nos preguntan o que nos hacen saber que por cuestión de certificados tienen que hacer rotación de proveedores, sobre todo en temas de seguridad. Ajá. ¿Qué sabes del tema? Abelardo, La pregunta es, ¿hay certificados que realmente les exigen a las empresas que roten a sus empresas de seguridad? No, sabes que es muy del sector y aquí también pasa, y sabes qué dicen acá o qué justifican el nivel de familiaridad que generan el personal de vigilancia con las personas. Entonces, que eso se puede generar un riesgo porque genera un nivel de familiaridad. Si me lo preguntas a mí, no me parece. No cambies la empresa, pide cambio del vigilante, pero no cambies la empresa. ¿Por qué? Porque este proceso, como les dije, es de llevarlo, de tratarlo, de trabajarlo y de darle la oportunidad de que se desarrolle. Y justo cuando lo tienes desarrollado, evaluado, vas allí, ya listo, lo vas a cambiar. Entonces, no hay requisitos de norma, incluso las normas no te dicen el qué, perdón, no te dicen el cómo, te dicen el qué. Entonces, si crees que se han generado familiaridades, porque no necesariamente siempre pasa, pero si crees que se han generado familiaridades, pide el cambio del personal, pero no cambies a la empresa si te está funcionando. Ahora bien, hay que revisar qué son familiaridades y qué no. Hay operaciones de seguridad que son muy complejas, que solamente una persona que lleva allí ya tiempo y experiencia la puede desarrollar con un nivel de madurez y te puede generar un nivel de disminución de incidentes. ¿Para qué lo vas a cambiar? Entonces hay que revisar muy bien a la luz de cada caso cómo trabajarlo, pero no hay ninguna norma que te lo exija. Catherine, para ayudar un poquito a Abelardo, habrá el ISO 28000, por ejemplo, habla sobre de acuerdo al riesgo del cliente, nosotros podemos tener un protocolo para poder ir rotando al personal y comprobar esa fiabilidad de la operación con los socios comerciales. Aparte de ¿estoy en lo correcto? ¿Es el ISO 28000 o hay algún otro ISO que pudiera utilizar a Abelardo como justificante de decir, ok, nosotros a través de estos ISOs o seguimos este tipo de normas en donde por este tipo de riesgo que es sensible tu operación, tenemos por protocolo cambiar los guardias o hacer este tipo de rotación, etcétera, para cumplir con ese rubro?
No, Jorge, es decir, puede ser una política de la compañía y si es una política que la empresa por nivel de riesgo lo ha considerado, no hay ningún problema, pero no hay ninguna norma, por lo menos de las ISOs, ni 28 ni 28.1, que lo exija de esa manera, no. Pero si es por un nivel de riesgo y ustedes lo justifican en su procedimiento y lo quieren llevar así, no hay ningún problema. Pero entonces tengan cuidado que el que vinculen debe de estar cumpliendo con todo lo que ustedes han definido en ese nivel de criticidad. Bien, Abelardo, ¿hemos respondido tu pregunta? Sí, gracias. No, a ti. Bueno, yo los dejo entonces para que tengan un feliz fin de semana, un feliz, para nosotros es almuerzo, ustedes le llaman comida, seguramente más tardecito, para nosotros es bien casi al mediodía que lo hacemos. Y bueno, espero poderlos volver a ver por estos días. Nuevamente, muchísimas gracias. Siempre será un placer conversar con ustedes. Que tengan una feliz tarde. Gracias a todos. Muchas gracias, Katherine. Gracias. Feliz tarde, Jorge, a ti. Tayán. Gracias, buena tarde para Adiós. todos. Chao. Kenny. Gracias.